Hoy vamos a hablar sobre una noticia muy triste que conmocionó a los fans de todo el mundo. El famoso cantante español Rafael recibió un diagnóstico que cambió todo en su vida. Su esposa no pudo ocultar la emoción y confirmó la noticia que todos temían. Es una situación muy difícil para la familia y para todos los que admiran el trabajo de este gran artista. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia, quédate conmigo hasta el final del video. Y no olvides, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Vamos a empezar. El 5 de mayo de 1943 nacía Miguel Rafael Martos Sánchez en Linares, una pequeña ciudad de Andalucía, España. La vida en la casa de los Martos era sencilla. Su padre, Francisco, trabajaba duro como obrero de la construcción, mientras que su madre, Rafaela, cuidaba del hogar y de los hijos con cariño. La familia no tenía mucho, pero el amor y la unión sobraban. Desde pequeño, Rafael, como lo llamaban los más cercanos, mostraba un brillo especial. No era como los otros niños que corrían por las calles polvorientas de Linares. Había algo en su voz que encantaba a quien lo escuchaba. A los 4 años, Rafael ya cantaba en el coro de la iglesia local. Su voz era tan clara y potente que los vecinos se detenían a escuchar, maravillados. «Este niño tiene un don», decía doña Rafaela con orgullo en los ojos. La música parecía fluir naturalmente de él, como si fuera parte de su alma. A los 9 años, el talento de Rafael cruzó fronteras. Participó en un concurso en Salzburgo, Austria, donde compitió con niños de toda Europa. Con una actuación emocionante, ganó como la mejor voz infantil del continente. La noticia corrió rápido y todo Linares celebró la hazaña del pequeño prodigio. La victoria en Salzburgo fue solo el comienzo. Rafael sabía que la música sería su vida, pero el camino no sería fácil. La familia, con recursos limitados, apoyaba el sueño de su hijo, pero las oportunidades eran pocas en una ciudad pequeña. Aún así, el chico no se rendía. Cantaba en fiestas, eventos locales y hasta en pequeños programas de radio, conquistando siempre al público con su energía y pasión. Su voz, aunque joven, llevaba una emoción que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. En la adolescencia, Miguel Rafael decidió adoptar el nombre artístico Rafael. El nombre, corto y contundente, parecía perfecto para el escenario. A principios de los años 60, su carrera comenzó a tomar forma. Se mudó a Madrid, donde el ambiente musical era más vibrante. Allí enfrentó audiciones, rechazos y momentos de duda, pero su determinación era inquebrantable. En 1962, Rafael tuvo su gran oportunidad al participar en el Festival de la Canción de Benidorm, un evento importante en España. Su interpretación apasionada de una balada romántica encantó al público y a los jueces, asegurándole el primer lugar. La victoria fue un hito que abrió puertas a espectáculos más grandes y contratos con discográficas. Poco a poco, Rafael se convertía en un nombre conocido. Sus presentaciones eran intensas, llenas de emoción, y se entregaba por completo al escenario. El público adoraba su energía única, y las radios tocaban sus canciones sin parar. Pero, incluso con el éxito, Rafael sabía que aún había mucho por conquistar. Soñaba con escenarios internacionales, con llevar su voz al mundo. Mientras se preparaba para el próximo paso, algo en su interior parecía presentir que la vida, al igual que su carrera, traería desafíos inesperados. El 5 de mayo de 1943 nacía Miguel Rafael Martos Sánchez en Linares, una pequeña ciudad de Andalucía, España. La vida en la casa de los Martos era sencilla. Su padre, Francisco, trabajaba duro como obrero de la construcción, mientras que su madre, Rafaela, cuidaba del hogar y de los hijos con cariño. La familia no tenía mucho, pero el amor y la unión sobraban. Desde pequeño, Rafael, como lo llamaban los más cercanos, mostraba un brillo especial. No era como los otros niños que corrían por las calles polvorientas de Linares. Había algo en su voz que encantaba a quien lo escuchaba. A los 4 años, Rafael ya cantaba en el coro de la iglesia local. Su voz era tan clara y potente que los vecinos se detenían a escuchar, maravillados. «Este niño tiene un don», decía doña Rafaela con orgullo en los ojos. La música parecía fluir naturalmente de él, como si fuera parte de su alma.
A los 9 años, el talento de Rafael cruzó fronteras. Participó en un concurso en Salzburgo, Austria, donde compitió con niños de toda Europa. Con una actuación emocionante, ganó como la mejor voz infantil del continente. La noticia corrió rápido y todo Linares celebró la hazaña del pequeño prodigio. La victoria en Salzburgo fue solo el comienzo. Rafael sabía que la música sería su vida, pero el camino no sería fácil. La familia, con recursos limitados, apoyaba el sueño de su hijo, pero las oportunidades eran pocas en una ciudad pequeña. Aún así, el chico no se rendía. Cantaba en fiestas, eventos locales y hasta en pequeños programas de radio, conquistando siempre al público con su energía y pasión. Su voz, aunque joven, llevaba una emoción que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. En la adolescencia, Miguel Rafael decidió adoptar el nombre artístico Rapael. El nombre, corto y contundente, parecía perfecto para el escenario. A principios de los años 60, su carrera comenzó a tomar forma. Se mudó a Madrid, donde el ambiente musical era más vibrante. Allí enfrentó audiciones, rechazos y momentos de duda, pero su determinación era inquebrantable. En 1962, Rapael tuvo su gran oportunidad al participar en el Festival de la Canción de Benidorm, un evento importante en España. Su interpretación apasionada de una balada romántica encantó al público y a los jueces, asegurándole el primer lugar. La victoria fue un hito que abrió puertas a espectáculos más grandes y contratos con discográficas. Poco a poco, Rapael se convertía en un nombre conocido. Sus presentaciones eran intensas, llenas de emoción, y se entregaba por completo al escenario. El público adoraba su energía única, y las radios tocaban sus canciones sin parar. Pero, incluso con el éxito, Rapael sabía que aún había mucho por conquistar. Soñaba con escenarios internacionales, con llevar su voz al mundo. Mientras se preparaba para el próximo paso, algo en su interior parecía presentir que la vida, al igual que su carrera, traería desafíos inesperados. El éxito internacional de Rapael lo había convertido en una leyenda viva, pero en 2003, la vida le presentó un desafío que nadie esperaba. Durante años, el ritmo frenético de las giras, los compromisos y la presión de la fama habían dejado huellas en su cuerpo. Rapael comenzó a sentirse agotado, con dolores que no explicaba y una debilidad que no era normal en él. Tras varios exámenes médicos, los doctores le dieron una noticia devastadora. Su hígado estaba gravemente dañado, consecuencia de complicaciones hepáticas agravadas por el consumo excesivo de alcohol en el pasado. Necesitaba un trasplante de hígado urgente para sobrevivir. La noticia cayó como un rayo. Rapael, siempre lleno de energía y pasión, se enfrentaba ahora a la incertidumbre de una operación riesgosa. La espera por un donante fue un periodo de angustia, no solo para él, sino también para su familia y sus fans, que seguían cada noticia con el corazón en la mano. En su mente, Rapael recordaba los escenarios abarrotados, las ovaciones y las canciones que habían marcado su vida. No estaba dispuesto a rendirse. Finalmente, llegó el momento. En 2003, se sometió al trasplante de hígado en un hospital de Madrid. La operación fue un éxito, pero el camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Los meses siguientes fueron duros. Rapael tuvo que reaprender a cuidar su cuerpo, seguir un tratamiento riguroso y adaptarse a una nueva realidad. Sin embargo, su espíritu luchador, el mismo que lo llevó de Linares a los escenarios del mundo, lo mantuvo firme. Apoyado por su esposa, Natalia, y sus hijos, encontró fuerza en el amor de su familia y en el cariño de sus seguidores. Poco a poco, su energía volvió, y con ella, su deseo de cantar. Rapael no solo quería volver al escenario, quería hacerlo mejor que nunca. Tras su recuperación, Rapael transformó su experiencia en un mensaje de esperanza. Se convirtió en un defensor apasionado de la donación de órganos, usando su fama para concienciar al público. En entrevistas y eventos, compartía su historia con sinceridad, explicando cómo un donante anónimo le había dado una segunda oportunidad. Su mensaje era claro: la donación salva vidas. Su compromiso inspiró a muchos, y su historia tocó corazones en todo el mundo, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, había luz al final del camino. Con el tiempo, Rapael volvió a los escenarios, más fuerte y agradecido.
Sus conciertos seguían siendo un espectáculo de emoción y entrega, pero ahora había algo más en su voz, una profundidad que solo la superación puede dar. Mientras planeaba nuevas giras y proyectos, una sombra de preocupación permanecía. La salud, aunque recuperada, seguía siendo un recordatorio de su fragilidad. Y en un rincón de su corazón, Rafael sentía que la vida aún podría traer más pruebas que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también el amor de quienes lo rodeaban. Rafael había superado pruebas que habrían doblegado a cualquiera, pero en diciembre de 2024, la vida le puso otro obstáculo. Durante la grabación de un especial de Navidad, un proyecto que él amaba por su conexión con el público, algo no iba bien. Mientras cantaba, sintió un mareo repentino, seguido de una debilidad que lo obligó a detenerse. Los presentes notaron su rostro pálido y lo llevaron de inmediato al hospital. Tras una serie de exámenes, los médicos confirmaron lo que nadie quería escuchar: Rafael había sufrido un accidente vascular cerebral. Pero eso no era todo. Las pruebas revelaron algo aún más grave: un linfoma cerebral primario, con 2 nódulos en el hemisferio izquierdo de su cerebro. La noticia fue un golpe duro. Rafael, que siempre había enfrentado los desafíos con valentía, se encontraba ahora ante una enfermedad que amenazaba no solo su carrera, sino su vida. En la habitación del hospital, rodeado por su esposa Natalia y sus hijos, el ambiente era de silencio y preocupación. Natalia, su compañera de tantos años, no podía contener las lágrimas mientras confirmaba la triste noticia a los médicos. Rafael, aunque débil, intentaba mantener la calma, aferrándose a la esperanza que siempre lo había guiado. Sabía que el camino sería difícil, pero su espíritu luchador seguía intacto. Los médicos explicaron que el linfoma cerebral primario era un tipo raro de cáncer que afectaba el cerebro. Los 2 nódulos detectados requerían un tratamiento inmediato y específico, que incluía quimioterapia y radioterapia. No había tiempo que perder. Rafael, con la determinación que lo caracterizaba, aceptó el desafío y comenzó el tratamiento. Sin embargo, la enfermedad lo obligó a tomar una decisión dolorosa: cancelar su esperada gira de 2025 por Estados Unidos y América Latina. Los fans, que aguardaban con entusiasmo sus conciertos, recibieron la noticia con tristeza, pero también con un apoyo inmenso, enviando mensajes de cariño desde todos los rincones del mundo. El tratamiento era agotador. Las sesiones de quimioterapia dejaban a Rafael débil, y los días en el hospital parecían eternos. Sin embargo, incluso en los momentos más duros, encontraba fuerzas en su familia y en los recuerdos de su carrera. Pensaba en las canciones que había cantado, en los aplausos que había recibido y en la vida que aún quería vivir. Natalia estaba a su lado en cada paso, sosteniendo su mano y recordándole que no estaba solo. Los médicos, impresionados por su voluntad, trabajaban incansablemente para darle la mejor atención posible. Mientras Rafael luchaba contra la enfermedad, el mundo seguía su historia con el corazón en vilo. Los medios informaban sobre su estado, y las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo. Pero en su interior, Rafael sabía que esta batalla era solo el comienzo. Con cada día que pasaba, se preguntaba cómo enfrentaría lo que venía, y si su voz, que había conquistado el mundo, podría volver a sonar con la misma fuerza. En medio de la tormenta que trajo el diagnóstico de linfoma cerebral, Rafael encontró refugio en lo que siempre había sido su mayor fortaleza: su familia. Desde el inicio de su carrera, cuando los reflectores y las giras lo absorbían, había una constante que nunca cambió: el amor inquebrantable por su esposa, Natalia Figueroa, y sus 3 hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel. Este vínculo, forjado con dedicación y cariño, se convirtió en su ancla durante los momentos más oscuros. Rafael conoció a Natalia en 1971, en un evento social en Madrid. Ella, una periodista y escritora de una familia aristocrática, era diferente a las personas que él solía encontrar en el mundo del espectáculo. Su inteligencia, elegancia y calidez lo cautivaron de inmediato. Tras un noviazgo breve pero intenso, se casaron en 1972 en una ceremonia íntima en Venecia, Italia. Desde entonces, Natalia se convirtió en su compañera inseparable, no solo en la vida personal, sino también como un pilar de apoyo en los altibajos de su carrera. Juntos enfrentaron los desafíos de la fama, siempre manteniendo su relación lejos de los titulares sensacionalistas. Con el nacimiento de sus hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel,
Rafael descubrió un nuevo propósito. Aunque las giras lo llevaban lejos por meses, siempre encontraba formas de estar presente. Llamadas diarias, cartas escritas a mano y viajes relámpago a casa eran su manera de mantenerse conectado. A pesar de ser una estrella internacional, Rafael priorizaba la privacidad de su familia. En casa, no era el divo de Linares, sino un esposo y padre que disfrutaba de las pequeñas cosas, como compartir una comida o escuchar las historias de sus hijos. Natalia, con su fuerza tranquila, mantenía la estabilidad del hogar, permitiendo que Rafael brillara en el escenario. Ahora, en 2025, mientras enfrentaba el tratamiento contra el linfoma, su familia se volvió más importante que nunca. Natalia estaba a su lado en cada consulta médica, sosteniendo su mano durante las largas noches en el hospital. Sus hijos, ya adultos, se turnaban para visitarlo, trayendo risas y recuerdos que aliviaban el peso de la enfermedad. Jacobo, el mayor, organizaba videollamadas con los nietos para animarlo. Alejandra, con su sensibilidad, le llevaba libros y música. Manuel, siempre práctico, se aseguraba de que todo estuviera en orden para que su padre pudiera enfocarse en sanar. Rafael, aunque debilitado, encontraba en su familia la fuerza para seguir adelante. Pero en los momentos de silencio, cuando la quimioterapia lo dejaba agotado, reflexionaba sobre el futuro. Sabía que esta batalla no era solo suya, sino de todos los que lo amaban. Mientras miraba a Natalia dormida en una silla junto a su cama, una pregunta lo inquietaba. ¿Cómo podría proteger a su familia del dolor que su enfermedad les causaba? La respuesta aún no estaba clara, pero el amor que los unía era su mayor esperanza. La batalla de Rafael contra el linfoma cerebral continuaba, pero su espíritu seguía siendo el de un luchador incansable. A lo largo de su carrera, había enfrentado no solo desafíos personales, sino también los altibajos de una industria musical en constante cambio. Desde los años 70, el mundo de la música comenzó a transformarse. Las baladas románticas, que habían sido su sello, dieron paso a nuevas tendencias, el pop moderno, el rock y, más tarde, los géneros urbanos. Con la llegada de nuevos artistas y estilos, Rafael vio cómo su popularidad fluctuaba en algunos momentos, algo que cualquier estrella de su calibre enfrentaba en un mercado tan competitivo. En los años 80 y 90, la industria musical cambió drásticamente. Los videoclips, las radios comerciales y las nuevas tecnologías comenzaron a dictar qué era popular. Algunos críticos decían que artistas como Rafael, con su estilo clásico, podían quedar atrás. Pero él no era de los que se rinden. Con la misma pasión que lo llevó de Linares a los escenarios mundiales, Rafael decidió adaptarse sin perder su esencia. Exploró nuevos sonidos, incorporando toques modernos a sus baladas, pero siempre manteniendo la intensidad emocional que lo hacía único. Su voz, poderosa y llena de alma, seguía siendo su mayor arma. Una de sus mayores fortalezas fue su capacidad para reinventarse. En los años 2000, colaboró con artistas contemporáneos, desde cantantes pop hasta figuras del flamenco y la música latina. Estas colaboraciones no solo lo mantuvieron relevante, sino que también atrajeron a una nueva generación de fans. Grabó duetos con artistas como Alejandro Sanz y Juanes, mostrando que podía conectar con públicos más jóvenes sin traicionar su estilo. Además, sus conciertos se convirtieron en verdaderos espectáculos, combinando clásicos como Yo soy aquel con versiones renovadas de sus canciones, lo que llenaba teatros y estadios. Rafael también supo aprovechar las plataformas digitales. Cuando las redes sociales y el streaming comenzaron a dominar la industria, él no se quedó atrás. Sus canciones llegaron a Spotify, y sus presentaciones en vivo se compartían en YouTube, alcanzando millones de vistas. Aunque algunos lo veían como un ícono del pasado, Rafael demostraba que su música era atemporal. Sus fans, tanto los de siempre como los nuevos, lo seguían con devoción, y sus giras seguían siendo un éxito. Ahora, en 2025, mientras enfrentaba el tratamiento contra el cáncer, Rafael reflexionaba sobre su legado. La industria musical había cambiado, pero él había sabido navegar sus olas. Sin embargo, la enfermedad lo obligaba a hacer una pausa, y en su corazón surgía una pregunta: ¿podría volver al escenario con la misma fuerza? Mientras miraba por la ventana del hospital, con Natalia a su lado, sabía que la música, su gran amor, aún tenía un capítulo por escribir. Lo que venía después dependería de su lucha, pero también del apoyo de quienes nunca dejaron de creer en él.
La lucha de Rafael contra el linfoma cerebral lo había llevado a un terreno desconocido. Mientras el tratamiento seguía su curso en 2025, los días en el hospital y la pausa forzada en su carrera lo obligaron a enfrentar algo nuevo, el silencio. A lo largo de su vida, Rafael había estado acostumbrado al bullicio de los escenarios, las ovaciones y el ritmo vertiginoso de las giras. Pero ahora, confinado en una habitación de hospital o en la tranquilidad de su hogar, encontró momentos de aislamiento que, aunque al principio lo inquietaban, se convirtieron en una oportunidad para mirar hacia adentro. Estos periodos de reclusión no eran del todo nuevos para él. En otros momentos de su carrera, especialmente tras su trasplante de hígado en 2003, Rafael había buscado espacios de soledad para procesar los desafíos. La fama, aunque gratificante, traía una presión constante, y las críticas o los cambios en la industria musical a veces lo hacían dudar. En esos momentos, se retiraba del mundo exterior, alejándose de los reflectores para reflexionar sobre su vida, su arte y lo que realmente importaba. Ahora, con el diagnóstico del linfoma, esos instantes de introspección se volvieron más profundos. En la quietud, Rafael comenzó a reconectar con su esencia. Pasaba horas recordando su infancia en Linares, las primeras veces que cantó en la iglesia y la emoción de sus primeras presentaciones. Pensaba en cómo la música lo había salvado una y otra vez, dándole un propósito. También reflexionaba sobre su espiritualidad, algo que siempre había sido una guía silenciosa en su vida. En conversaciones con Natalia, compartía sus pensamientos sobre el sentido de todo lo que había vivido, preguntándose qué legado dejaría. Esos momentos de autoconocimiento lo ayudaban a encontrar paz, incluso en medio de la incertidumbre. El aislamiento no era solo físico, sino también emocional. Rafael, siempre rodeado de gente, aprendió a valorar el silencio como una forma de escucharse a sí mismo. Escribía notas en un cuaderno, anotando ideas para canciones o pensamientos sobre su vida. A veces, tarareaba melodías antiguas, sintiendo que la música seguía viva en él, aunque su cuerpo estuviera débil. Estas reflexiones le dieron una nueva perspectiva. Su arte no era solo para los demás, sino una forma de sanar su propia alma. Mientras miraba por la ventana, con el mundo siguiendo su curso allá afuera, Rafael sentía una mezcla de gratitud y desafío. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, y que volver al escenario no sería fácil. Pero en su corazón crecía una certeza: cada obstáculo lo había hecho más fuerte. Con Natalia y sus hijos a su lado, y la música como su faro, se preguntaba cómo transformar este momento de pausa en un nuevo comienzo. Lo que vendría después dependería de su capacidad para encontrar luz en la oscuridad. Mientras Rafael enfrentaba los días de tratamiento y reflexión en 2025, su mente a menudo viajaba hacia el legado que había construido a lo largo de décadas. Su vida, marcada por la música y la superación, no solo había tocado corazones, sino que también había sido reconocida por el mundo. A lo largo de su carrera, Rafael recibió innumerables premios que celebraban su talento y dedicación. Uno de los más destacados fue el Premio Lo Nuestro a la Excelencia en 2020, un galardón que honró su impacto en la música latina. Este reconocimiento, entregado en una ceremonia llena de emoción, fue un momento de orgullo para él y sus fans, que lo aplaudieron como el ícono eterno que era. Pero más allá de los trofeos, Rafael quería que su historia inspirara. En 2022, decidió abrir su vida al público de una manera más íntima con el lanzamiento de Rafaelismo, una serie documental que narraba su trayectoria desde sus humildes comienzos en Linares hasta su consagración como el Divo. La serie, disponible en plataformas digitales, mostraba no solo sus triunfos, sino también los momentos difíciles, el trasplante de hígado, las críticas en la industria y su lucha por mantenerse relevante. Con entrevistas a su familia, amigos y colegas, Rafaelismo revelaba al hombre detrás de la estrella, alguien que nunca dejó de pelear por sus sueños. El documental fue un éxito rotundo. Los fans, tanto los de siempre como los nuevos, se conmovieron al ver la humanidad de Rafael, sus risas, sus lágrimas y su amor por la música. La serie también permitió que generaciones más jóvenes descubrieran su legado, conectando con canciones como Escándalo y como Yo te amo. Para Rafael, Rafaelismo no era solo un proyecto, era una forma de agradecer a quienes lo habían acompañado durante más de 60 años. Cada episodio era un recordatorio de que su voz había sido un puente entre culturas y generaciones. Ahora, en el hospital, mientras luchaba contra el linfoma cerebral,
Rafael pensaba en el impacto de su vida. Los premios y el documental eran importantes, pero su verdadero legado estaba en las personas que había tocado, los fans que cantaban sus canciones, los artistas que se inspiraban en él y, sobre todo, su familia, que lo sostenía en cada paso. Natalia, siempre a su lado, le recordaba que su historia aún no había terminado. Él soñaba con volver al escenario, con cantar una vez más para el mundo. Sin embargo, la incertidumbre de su salud lo hacía preguntarse cuánto tiempo le quedaba para seguir construyendo ese legado. Mientras miraba las cartas de apoyo que llegaban de todas partes, sentía una mezcla de gratitud y determinación. La música siempre había sido su refugio, y ahora, más que nunca, necesitaba aferrarse a ella. Lo que vendría después dependería de su fuerza, pero también de la fe de quienes creían en él. En 2025, mientras Rafael continuaba su lucha contra el linfoma cerebral, su legado resonaba más allá de los hospitales y los escenarios. Durante más de 60 años, su voz y su presencia habían dejado una huella imborrable en la música y la cultura. Rafael no solo era una estrella, era un símbolo de pasión y perseverancia que inspiró a generaciones enteras de artistas en España, América Latina y más allá. Su estilo único, que combinaba intensidad emocional con un carisma magnético, se convirtió en un modelo para cantantes que soñaban con conectar con el público de manera profunda. Artistas de diferentes géneros, desde el pop hasta el flamenco, citaban a Rafael como una influencia clave. Su forma de interpretar, con una entrega total en cada nota, inspiró a figuras como Alejandro Sanz, quien admiraba su capacidad para transmitir emociones crudas, y a cantantes más jóvenes que veían en él un ejemplo de longevidad artística. Rafael no solo cantaba, vivía cada canción, y eso resonaba en quienes buscaban autenticidad en su arte. En América Latina, su música rompió barreras, llevando las baladas españolas a países como México y Argentina, donde se convirtió en un ícono cultural. Su contribución a la cultura popular iba más allá de la música. Con películas, documentales como Rafaelismo y apariciones en televisión, Rafael ayudó a definir la imagen del artista carismático y versátil. Sus canciones, como Mi Gran Noche y Digan lo que digan, se convirtieron en himnos que trascendían generaciones. En España, su nombre era sinónimo de orgullo, un recordatorio de que un chico de Linares podía conquistar el mundo con talento y esfuerzo. Su impacto también se sentía en la moda y el estilo, con su elegancia clásica que marcó una época. En el hospital, mientras enfrentaba los efectos del tratamiento, Rafael recibía cartas y mensajes de artistas que le agradecían por abrir caminos. Algunos le contaban cómo sus canciones los habían inspirado a perseguir sus sueños, otros, como su lucha contra la enfermedad les daba esperanza. Estas palabras le recordaban que su legado no era solo artístico, sino humano. Había tocado vidas, desde los escenarios más grandes hasta los corazones más humildes. Sin embargo, en los momentos de soledad, Rafael se preguntaba cómo seguir adelante. La enfermedad lo obligaba a pausar su carrera, pero su deseo de cantar seguía ardiendo. Soñaba con volver a los escenarios, con sentir el calor del público una vez más. Natalia, siempre a su lado, le aseguraba que su influencia seguiría viva, con o sin nuevos conciertos. Mientras miraba al horizonte, Rafael sentía que su historia aún tenía más para ofrecer. La pregunta que lo acompañaba era clara: ¿cómo podía seguir inspirando, incluso en los días más oscuros? La respuesta, como siempre, estaba en su música y en el amor de quienes lo rodeaban. En mayo de 2025, Rafael seguía enfrentando el linfoma cerebral con la misma valentía que había marcado su vida. Los meses de tratamiento, con quimioterapia y radioterapia, habían sido agotadores, pero los médicos comenzaban a ver signos de esperanza. Las últimas pruebas mostraban que los nódulos en su cerebro estaban respondiendo al tratamiento, y aunque el camino aún era largo, las expectativas de recuperación eran positivas. En su habitación, rodeado por el cariño de Natalia y sus hijos, Rafael encontraba fuerza en las pequeñas victorias: un día con menos fatiga, una sonrisa compartida, una nota tarareada en voz baja. A pesar de la enfermedad, su espíritu seguía vibrante. En conversaciones con su familia y amigos cercanos, Rafael expresaba su deseo de volver a los escenarios. La música, que había sido su refugio desde niño, seguía siendo su mayor motivación. Soñaba con cantar de nuevo, con sentir el calor del público y la emoción de una ovación.
Aunque la gira cancelada de 2025 aún pesaba en su corazón, él ya imaginaba nuevos proyectos, tal vez un álbum con canciones inéditas, o un concierto íntimo para celebrar su regreso. Su equipo, siempre leal, trabajaba discretamente para mantener vivas esas posibilidades. El apoyo del público también era una fuente de energía. Las redes sociales estaban llenas de mensajes de fans de todo el mundo, desde México hasta España, enviando deseos de recuperación. Algunos compartían historias de cómo sus canciones los habían acompañado en momentos difíciles, mientras otros organizaban tributos virtuales con sus temas más queridos. Estas muestras de cariño llegaban al corazón de Rafael, recordándole que su voz seguía viva, incluso en el silencio impuesto por la enfermedad. Natalia, su pilar inquebrantable, le ayudaba a mantenerse enfocado en el futuro. Juntos, planeaban pequeños pasos, caminatas cortas para recuperar fuerzas, sesiones de escritura para canalizar sus emociones, y charlas sobre cómo seguir inspirando a otros. Rafael también pensaba en su legado, no solo como artista, sino como alguien que había enfrentado adversidades con coraje. Quería seguir siendo un ejemplo, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, había espacio para la esperanza. Mientras miraba por la ventana del hospital, con el sol iluminando el horizonte, Rafael sentía una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que la recuperación no sería fácil, y que el futuro aún guardaba incógnitas. Pero en su interior, la música seguía sonando, como un eco de su infancia en Linares. La pregunta que lo acompañaba ahora era cómo transformar este capítulo en un nuevo comienzo. Con el amor de su familia, el apoyo de sus fans y su propia fuerza interior, Rafael estaba listo para escribir el próximo acto de su vida, un acto que prometía ser tan inolvidable como su voz. Y llegamos al final de otro video, amigos. Como vieron, la situación del cantante Rafael fue realmente muy delicada y tocó el corazón de todos nosotros. Fue un momento muy difícil para él y para toda su familia. Afortunadamente, hoy está bien y logró superar este desafío con mucha fuerza. Los fans de todo el mundo se alegraron mucho al saber que todo salió bien al final. ¿Y tú, qué opinas de esta historia de superación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensan de todo esto. No olvides dejar tu like si el video te resultó útil, suscríbete al canal si aún no lo estás, y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Hasta el próximo video, amigos. Adiós.